Analicemos en esta parte del módulo los procedimientos más adecuados para la selección de los datos individuales que componen los expedientes, los tributos o servicios que almacenan las distintas tablas de la base de datos. Existen numerosas formas de seleccionar y obtener la información que deseamos gestionar. Empecemos con la más frecuente en el caso de la gestión tributaria. Un parte de disciplina urbanística, una tasa de basuras, un número del portal, un vado, un contenedor de basuras, un local y sus respectivas mesas, o bien una calle fiscal. Como siempre se ha indicado y en general, para obtener los datos de una tabla o capa, deberemos señalarla. Resulta muy útil que esta capa tenga ya configurado su estilo, ya que facilitará la búsqueda y la gestión de los datos. Veamos un ejemplo de utilización de los iconos de seleccionar objetos. No debemos olvidar que un objeto es un registro, en definitiva, un dato almacenado, o el icono abrir tabla de atributos. La diferencia, aunque parezca que no la haya, es sustancial. Veamos la diferencia que se obtiene con la utilización con el icono de búsqueda por valor o el icono abrir tabla de atributos. Veamos el primer ejemplo en el que, utilizando la capa de padrón de entrada de vehículos, vamos a localizar, vamos a buscar e intentar gestionar la información de un vado. Utilizando el icono búsqueda por valor, este es el estilo que ya tiene configurado. Vamos a ver qué información nos da. Seleccionamos el objeto, nos lo reconoce y nos dirige a este objeto, que en definitiva, como ya he dicho muchas veces, el objeto es simplemente un conjunto de datos que tiene bajo este icono. Pues nos ha llevado y nos ofrece simplemente su visión. Vamos a ver otro ejemplo. Seleccionamos, nos lo ha localizado, la información, el dato, y vamos a decirle zoom al objeto y nos dice, este es el caso muy habitual en muchos de los padrones, que tenemos el dato pero no está georreferenciado, es decir, no podemos saber físicamente dónde está. Vamos a ver utilizando otro patrón. Nos situamos en el padrón de tasa de basuras y utilizamos el mismo icono que utilizamos para el vado. También en este caso es el formulario, el estilo de formulario que ya tiene configurado la capa, y vamos a introducirle pues una póliza de agua. Lo ha localizado en un principio y vamos a decirle zoom al objeto, es decir, que nos lleve donde se ubica. Vamos a activar la capa porque si no, no se va a ver. Bien, este es el objeto. Aquí está el objeto. Daros cuenta que, salvo la información que yo le he metido, no te ofrece de los datos que ya tiene este objeto, no te ofrece información en el formulario. Vamos a realizar las mismas operaciones, pero en este caso utilizando el formulario de tabla de atributos. Vamos al primer caso, al padrón de entrada de vehículos, y activamos el formulario de tabla de atributos. Tenemos que darnos cuenta que es el formulario, el formato es salvo esta columna, el formato es exactamente igual
que si activamos de cualquier tabla el icono búsqueda por valor. Este es el formulario de la tabla de atributos y este es el formulario de búsqueda por valor. En el momento en que yo quiera buscar una información, tengo que darle a este icono en forma de embudo. Veremos que el formato, digamos que la imagen que tenemos en ambos formularios es exactamente la misma. Bien, pues vamos a buscar de la entrada de vehículos que habíamos utilizado anteriormente el icono de búsqueda por valor. En este caso vamos a buscar por el formulario de la tabla de atributos, vamos a buscar la primera licencia que buscamos con el anterior formulario. Indico que me lo seleccione y exactamente igual que en el anterior caso con el otro formulario me lo ha localizado. Pero daros cuenta la gran diferencia. No solamente me lo ha localizado, bueno, perdón, no le he dado a búsqueda de su ubicación, esta es. Daros cuenta la gran diferencia que en este formulario sí que me está dando la información de los datos que tienen bajo el icono, bajo el dibujo. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues digamos que esto es sustancial para la gestión de la información pues, de cualquier dato, de cualquier expediente. En definitiva, yo activando la capa, le puedo incluir, modificar o alterar los datos que de alguna manera me interese que queden corregidos o modificados. Sin embargo, con este icono no puedo modificar el dato. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del formulario de la tasa de basuras. En este caso voy a utilizar, a diferencia de lo que he hecho anteriormente, la tabla de atributos, el formulario de la tabla de atributos. Como os he indicado, tengo que darle al icono de formato de embudo y voy a indicarle la póliza que había introducido en el primer icono. Esta póliza de la tasa de basura. Selecciono, me lo ha localizado y daros cuenta que me da muchísima más información que me daba con este formulario. Aquí me dice dónde está ubicado el contador, la tasa, cuál es su número y si paga o no paga. Pero además, no solamente me está dando información, sino que yo puedo activar la capa y modificar porque pues, nos interese como gestión pues, cambiar que no es el bajo, sino que se trata del primero A. La modifico y la almaceno. Esta es la gran diferencia entre este icono, ¿de acuerdo? Que nos permite buscar el dato y localizar la información geolocalizada, pero no me permite modificar el dato. Y este formulario, esta tabla, sí que permite, activándola, modificar el dato. Voy a volverlo a modificar. Por lo tanto, es evidente que para la gestión de la información individual de los expedientes, de las tasas de basura, de las tasas del vado, de expedientes de disciplina urbanística o de otra cualquier información individual, es evidente que resulta mucho más fácil para la gestión utilizar este icono que este. Este tipo de icono pues, se puede utilizar en aquellas tablas en las que sí queremos buscar o localizar alguna información y además buscar su ubicación, pero no pretendemos modificar sus datos, por lo menos de una forma general. Por ejemplo, sería el caso del callejero fiscal, en el que ya tenemos establecidas las distintas calles y yo quisiera localizar una
Pues por ejemplo, selecciono, me lleva al sitio, pero yo no voy a modificar nada, ¿vale? Por lo tanto, para la gestión de los datos, importantísimo utilizar este icono, pero también tiene su pega en el sentido de que habrá que llevar un cierto cuidado porque evidentemente con este icono sí que podemos modificar la información de forma errónea si es que nos equivocamos en ello. No obstante, tenemos que saber que también se pueden utilizar las dos, es decir, yo voy a localizar un dato, por ejemplo, en el caso anterior, con el formulario de búsqueda por valor, voy a buscar la licencia con la que hemos estado trabajando, la selecciono, me lleva al objeto, además me lo ha seleccionado, pero no he podido modificar ningún dato, y estando seleccionado y buscado por este icono, puedo activar este y obtendremos la información de ese icono, digamos la información, los datos que tiene debajo. ¿Por qué? Porque ya ha sido seleccionado previamente por este icono. Claro, evidentemente si vamos a estar trabajando pues con muchos expedientes a la vez, es decir, digamos que tenemos 10 expedientes que tenemos que estar modificando datos, pues lo que no voy a hacer es estar activando primero uno y después otro. Simplemente activo este formulario que me permitirá uno a uno ir buscando la información, modificarlo y guardarla. Veamos un ejemplo de la gestión de la información en diversos expedientes utilizando el formulario tabla de atributos. Lo primero que debiéramos de comprobar es que la configuración del comportamiento de la tabla de atributos sea la de mostrar los objetos espaciales seleccionados, es decir, los registros seleccionados, a diferencia de que los muestre todos. Esto ya lo hemos comentado en algún vídeo. Yo tengo la preferencia también de utilizar el formulario anclado a la ventana, a fin de evitar que esté moviéndose libremente por todo el tablero. Ahora veremos un ejemplo. Utilicemos para este ejemplo pues la tabla de locales. En el caso de tener configurada la opción de anclar en la ventana el formulario, veamos cuál es su comportamiento. Si yo activo la tabla de atributos, veremos que la ventana del formulario se ancla en una parte del tablero. Si yo directamente me dirigiese a otra tabla y volviera a buscar, en esa tabla veríamos que las dos tablas se anclan en una parte concreta del tablero. Veamos cuál es la diferencia si no tuviera configurado esa opción. Vamos a seleccionar el tablero y vemos que, digamos que se ubica libremente en cualquier parte del tablero. Si yo vuelvo a llamar al mismo tiempo, porque estoy trabajando con las dos tablas, al tablero, si yo llamo a esta otra tabla, estarían los dos formularios moviéndose libremente por el tablero. ¿Por qué es más útil de la otra manera? Porque vamos a configurarlo otra vez. Es más útil porque yo puedo estar buscando, localizando o modificando un dato de la tabla locales y también puedo estar buscando y modificando al mismo tiempo otra tabla, que en este caso mesas y sillas, y estando viendo las dos tablas ancladas en la ventana. Y además me permite pues observar los datos que estoy modificando. En todo caso, esto no deja de ser una preferencia de cada usuario. Bueno, pues vamos a ver los ejemplos.
de la gestión de los datos de los expedientes. Activada la capa de locales, bueno, imaginemos que buscamos un local. Activo el formulario de la tabla de atributos y voy a buscar pues un local. Podemos buscarlo pues por el nombre. Por ejemplo, Cafetería Martonela, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, ya me da la opción y lo selecciono y me dirige al objeto. Este es el objeto. En este caso yo puedo directamente activar la capa y modificarle para corregir el error. Imaginarnos que no es Martonela, sino que es Martínez. Activo y guardo. Sin moverme del formulario, yo puedo buscar otro dato de otra actividad. Evidentemente que quede guardado lo anterior. Pues ahora yo, en vez de heladería, cafetería, pues ahora, pues no sé, por ejemplo, Café Martínez. Le digo que lo seleccione, que me lleve al sitio, por si yo quiero estar revisando la ubicación del inmueble. Y pues una vez está activada, en este caso vuelvo a modificar el dato que a mí me interesa. Guardar. Si yo quisiera ahora buscar otra vez al titular de la actividad por Café Martínez, ya vemos que no me aparece ningún Martínez, sino Martínez Martínez, que en definitiva es el dato que yo he modificado. Ya veis que vuelve al mismo sitio. ¿Vale? Aquí aparece la denominación comercial como Café Martínez porque la denominación comercial no la hemos modificado, solamente el titular de la actividad. Pero imaginemos que, que en el documento que tengo, pues me han dado, en vez del titular de la actividad, el número del local, porque ya se conoce. ¿Cómo puedo buscarlo? Pues ya sabéis que en cualquier base de datos podemos buscar en cualquiera de los campos por sus datos. Pues vamos a activar otra vez la búsqueda y le voy a indicar el número de local que me indica el documento. En este caso, 599. Importante, tenemos que eliminar lo que ya estaba escrito en el formulario anterior. ¿Por qué? Porque si no, no me aparecería. Es decir, me estaría buscando el 599 y además que coincidiese con Martínez Martínez. Evidentemente, no es el mismo local. Por lo tanto, todo esto hay que borrarlo y dejar solo el 599. Selecciono el objeto, me lo he localizado y me lleva a él. En este registro lo que voy a hacer es modificar, en vez del titular, pues voy a modificar la denominación. Activo la capa y pues aquí le ponemos, por ejemplo, me sitúo en el registro, lo guardo y lo desactivo. Observar que en esta modificación que hemos hecho sí que aparece en la etiqueta el dato que hemos modificado. ¿Por qué? Porque la etiqueta está configurada para que me enseñe la denominación comercial, no el titular. Veamos otros casos. Imaginemos que en la documentación que nos da, pues tenemos localizado pues un NIF. Bueno, pues evidentemente lo primero que hago es, cuando activo otra vez el formulario, que sigue siendo el mismo, no he tenido que abrirlo, elimino los datos que hubieran de la anterior búsqueda y voy a buscar, por ejemplo, pues un NIF. Pues, imaginemos que es este. Ya veis que he podido localizar un registro, un dato, un objeto, por cualquier dato que haya en cualquier campo del registro. Selecciono, restaurante El Chato y me coloca en la posición del registro, del inmueble. Pues igual, activo la capa, si es que no la tenía activada ya,
y aquí le pongo pues un dato nuevo. Por ejemplo, pues que ha dado de baja en la actividad. Pues aquí le vamos a poner me sitúo en el registro, guardo y desactivo. Deselecciono el registro. Veis que ha cambiado porque tengo configurado el formato del objeto en el que si aparece una baja, pues aparezca este tipo de formato, en tipo rojo. Vamos a utilizar otra tabla. En este caso vamos a utilizar el padrón de mesas y sillas. Y no voy a quitar, no voy a desvincular el formulario que tenemos de tabla de atributos del local. Vamos a abrir el formulario de tabla de atributos de esta tabla para que veáis cómo se trabaja con la información vinculada en el tablero, digamos en la misma zona, los distintos formularios. Exactamente igual que en el caso de los locales, yo puedo buscar una información, pues por ejemplo, del local que hemos visto anteriormente, el 599, por ejemplo. Estando situado encima de la tabla de mesas y sillas, activo la búsqueda del formulario de mesas y sillas y coloco un número de local. En este caso aquí sería el 599. Selecciono el objeto y me lleva al sitio si le doy esta opción. Bien, pues ya veis, me ha llevado a las mesas y sillas del local con denominación Yogurtería Super, ¿vale? En este caso, la denominación, la etiqueta de las mesas y sillas, lo que enseña es el titular de la actividad, no la denominación. Pero vamos, podemos configurarlo como queramos. Pues exactamente igual que en el caso anterior. Ya veis que yo podría tener seleccionado, por ejemplo, con esta opción de selección espacial, que también es fácil de usar. Perdón, tengo que ponerme encima del local, ¿vale? Y mesas y sillas, pues en este caso. Tengo los dos activados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una misma zona yo puedo tener activado los dos formularios y modificar lo que considero oportuno. Vamos a modificar, por ejemplo, la denominación comercial de las mesas, que es una tabla diferente a la de los locales. Pues en este caso, teniendo activada el formulario del padrón de mesas y sillas, activo la capa y voy a modificarle la denominación comercial. En este caso está aquí en este campo y le vamos a poner pues igual que el local. Me sitúo encima del registro, lo guardo y lo desactivo para no tener problemas. Daros cuenta cómo ha modificado los datos que tenemos en el registro del padrón, los datos de la denominación comercial. Por eso decía que, por lo menos en el uso que le estamos dando nosotros en nuestro departamento, es más fácil tener visualizando el objeto o los objetos y además los formularios están vinculados en la zona baja del tablero para poder gestionar la información de una forma más fácil. Desactivo. Bueno, pues esto es una breve pincelada de cómo usar los formularios vinculados al icono búsqueda por objeto o al icono abrir tabla de atributos.